Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Psicología General de la Universidad Pedro de Gante. El día de hoy traemos un tema de suma importancia, el cual hablaremos cómo nuestra mente y nuestro cuerpo se conectan y eso deriva a ciertas enfermedades. También tenemos como una invitada muy especial que es una doctora oncóloga que nos va a hablar desde su experiencia médica. Esperemos que sea de su agrado este tema. Gracias. Bueno, el día de hoy nos estaría acompañando una oncóloga quien nos compartirá su experiencia desde el ámbito médico. ¿Podrías presentarte, por favor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Guel, soy oncóloga médica y parte de mi formación, aparte de ser médico general, tuve un entrenamiento de 2 años en medicina interna y después 3 años en oncología médica. Ok, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Nos podrías, por favor, compartir tu experiencia sobre cómo las emociones pueden influir en el desarrollo de la prevención y tratamiento del cáncer? Sí, claro, bueno, la personalidad y las emociones de cada persona influyen de una manera muy importante. Muchos de los pacientes en general refieren que tienen miedo al encontrar algo anormal en alguno de sus estudios y esto puede incluso retrasar un diagnóstico oportuno, lo que impacta en el tratamiento, en el pronóstico y en la seguridad de los pacientes. Entonces, el miedo, la desinformación, la incertidumbre de qué es lo que pueden encontrar influye tanto en la prevención como en el diagnóstico. ¿Y crees que, por ejemplo, un enfoque en psicoeducación ayudaría mucho a las personas? Sí, claro, el informar a los pacientes que es muy importante que estas emociones son entendibles, es totalmente esperado que puedan llegar a tener miedo, confusión, pero también saber que si se informan sobre todo de los beneficios que pueden llegar a tener al realizar una detección oportuna, pues realmente pudieran salvar su vida. Entonces, el que entiendan que estas emociones son importantes, pero que también las pueden manejar, va a tener un impacto muy bueno en ellos. Muchas gracias. Respecto, por ejemplo, al tema del duelo, desde tu enfoque médico, ¿cómo se ve? Bueno, el duelo se puede ver desde varias maneras. Primero, al momento de dar un diagnóstico de cáncer, pues te cambia la vida prácticamente no solo al paciente, sino a la familia y a todos quienes lo rodean. Entonces, podemos tener el duelo en que el paciente va perdiendo su funcionalidad en algún momento, alguien que era totalmente independiente, que podía hacer todas sus actividades básicas solo. Entonces, el duelo de perder esa independencia que se tenía anteriormente, pues es algo que el paciente no está preparado, que requiere un acompañamiento específico para ir día a día enfrentándolo. Junto con esto, también la familia, el duelo de estar o de saber que en algún momento puede llegar a perder a su ser querido. Entonces, es parte desde el inicio del diagnóstico, al momento que se da el diagnóstico, se va viviendo un duelo, no específicamente es al momento de que el paciente llega a fallecer, sino desde el momento inicial del diagnóstico es cuando podemos ver esta pérdida de alguna de las actividades o de alguna parte esencial para el paciente. ¿Y nos podrías explicar cómo es al momento de dar una noticia a un paciente? Sí, bueno, el proceso de dar una mala noticia en el entorno hospitalario o al paciente, tenemos que cuidar mucho desde el entorno, en donde vamos a dar esta información tan importante, de preferencia en un entorno cerrado, ya sea un consultorio, un salón, evitar que esto sea en el pasillo o en algún lugar donde pudiera haber personas que no son ni familiares. Entonces, tenemos que procurar que sea el paciente y un familiar siempre que esté acompañado, tratar de utilizar un lenguaje claro, sencillo, evitar tecnicismos, explicar todo detalladamente y también utilizar un tono de voz apropiado, pausas y sobre todo pues, en algunos casos dar contención al paciente y a la familia. Muy bien, muchas gracias. Y relacionado al tema de la contención, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre el enfoque clínico del médico y el enfoque terapéutico del psicólogo en relación a los pacientes con cáncer en cuidados paliativos? Bueno, un paciente que tiene el diagnóstico de cáncer desde un inicio,
nuestra recomendación por la parte médica es que lleve un acompañamiento por parte de psicología. Sabemos que también hay un área un poco más enfocada a los cuidados oncológicos, entonces no siempre se tiene el acceso a esta área tan específica. Nosotros como médicos no tenemos el entrenamiento necesario para dar este acompañamiento adecuado, entonces a nosotros nos corresponde sobre todo dar la información de cuál es el tratamiento a seguir, qué es esperado en cuanto a la enfermedad o a los tratamientos. Esa es la parte médica que nos corresponde a nosotros. El acompañamiento, el manejo de las emociones es una parte fundamental, que esta debe de ir siempre de la especialista, que en este caso pues va a ser el psicólogo. Es muy diferente el cómo se trata a los pacientes que están, por ejemplo, en un ambiente hospitalario, donde tal vez la situación es un poco más crítica y ahí no va a ser el mismo acompañamiento de psicología, pero también es importante. Entonces, desde que un paciente se diagnostica con cáncer, así como lleva su seguimiento con el oncólogo médico, con nosotros debería de ir también de la mano de un psicólogo, tanto el paciente como la familia. Yo que tengo la oportunidad de trabajar en el entorno público y privado, sabemos que en el entorno público pues esto se queda muy corto. Realmente este equipo multidisciplinario no está del todo formado y a veces el que el paciente pueda llegar a las citas con psicología puede ser muy tardado o incluso nunca llega. Entonces, no esperar a que el paciente tenga un diagnóstico avanzado de la enfermedad. La recomendación es que al momento de que reciben el diagnóstico, sin importar la etapa en la que se encuentren, lo ideal es que también sea llevado con un psicólogo o psicóloga. Y en la parte privada, aquí pues el equipo multidisciplinario normalmente sí está más cercano, y si podemos tener estas reuniones o incluso el paciente pues es más fácil que pueda acceder a estas consultas. Muy bien, por ejemplo, en el contexto social, por ejemplo, las personas que llegan a somatizar de que sus emociones y no tienen como un lugar adecuado para ir, ya sea médico o por parte de psicología, ¿cómo crees que afecta eso? Bueno, afecta mucho. A nosotros en la parte médica, lo primero pues es descartar que no sea algo físico, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Hacer un interrogatorio, una exploración adecuada y completa. Si a pesar de esto nos queda la duda de qué es lo que puede estar pasando, bueno, tenemos que apoyarnos de herramientas diagnósticas, tanto estudios de imagen, estudios de laboratorio, y así poder integrar si esto se trata de algo físico. Si ya descartamos algo físico, y sigue teniendo el paciente pues algún síntoma o alguna molestia que sea importante para él, entonces nos apoyamos o derivamos al paciente al psicólogo o psicóloga para que dé seguimiento, ya que este síntoma pues está influyendo en su calidad de vida y como tal puede influir en que el paciente no esté cumpliendo adecuadamente el tratamiento o pueda llegar a confundirse que los síntomas que están presentando o que están presentando pueden ser parte de la enfermedad cuando no es así. Entonces, por eso nuestra parte médica es descartar que esto se deba a algo físico o a algún efecto tanto del tratamiento. Y en ese momento, pues también derivarlo y acompañarnos del especialista en psicología. Bien, gracias. Y bueno, como para cerrar, ¿nos podrías dar como, no sé, algo que te gustaría compartir a la gente? Sí, bueno, me gustaría primero compartir que el diagnóstico de cáncer pues es una noticia que va a impactar tanto a familia como paciente, pero saber que siempre hay algo que hacer, que el escuchar la palabra cáncer no es igual a muerte, que podemos ofrecer muchas alternativas para sobre todo mejorar la calidad de vida de pues, las personas que tienen este diagnóstico. Saber que es muy importante siempre el acompañamiento tanto del médico como de la terapia psicológica, como lo había mencionado, en todos los entornos de esta enfermedad y pues no dejarnos mal influenciar por alguna por lo que podamos encontrar en internet o lo que nos pueda decir algún conocido. Siempre es pues buscar tanto al médico como al psicólogo para que nos dé el mejor acompañamiento.
Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tania por darnos su tiempo y su conocimiento para pues esta parte tan difícil que es pues el proceso del duelo. Nosotras, bueno, mis compañeras y yo vamos ahora a hablar un punto de vista más pues psicológico para pues sí entrar ya en tema. Bueno, un tema que se me hace importante como recalcar en esto del duelo es el proceso de resignificación que tiene la persona, ya sea por ejemplo los familiares que viven todo esto. Es como, pues no puedes de que salir y continuar la vida como si fuera de que como si nada pasó. O sea, no es como un borrón y cuenta nueva. O sea, hay que aprender a resignificar ese dolor y ese valor para que la persona pueda aprender a vivir con eso. O sea, no es algo de que se vaya a quitar, no es algo que no se vaya a validar, y es un proceso que dura mucho tiempo, no es algo fácil. Pero es algo que se puede ir atravesando, o sea, a través de ir asistiendo a terapia y trabajarlo con un especialista. Pero pues hay gente que, o sea, que por sí sola no puede darse ese apoyo, ese ánimo, y por eso está bien que tenga gente al lado, de que ayudándolo, de que no, pues vamos a terapia o vamos a tus consultas, porque hay gente que nomás con escuchar la palabra dice, no, pues aquí ya, pero no, puede haber más cosas, o sea, que no se agüite o que se baje, de que pues, puede seguir adelante, o sea, es difícil, sí, y pues es una enfermedad muy fea y muy fuerte, que pues yo sé que pues con solo, pues no sé, o sea, con solo escuchar la palabra, pues uno ya pierde todo. Se destruye totalmente, se pierde esa fuerza. Y no solo hablando como en las personas, sino también hay muchos, por ejemplo, personas que tienen como esta red de apoyo en sus mascotas o algo así, y cuando llegan a tener sus mascotas cáncer o alguna enfermedad muy grave, también es como el perder eso, los llega a crear una desmotivación muy grande para volver a salir al mundo. Incluso después de que ya pase todo esto, el proceso, pues como quiera tiene secuelas no sé, de acordarte otra vez de que vaya a pasar o que vuelva a regresar la enfermedad a ti, o sí, incluso a las personas que te acompañan pues ya viven con ese miedo de que puede ser un cáncer familiar que vaya pasando De de generación en generación. Los familiares de esa persona, pues ver todo el proceso de que las quimioterapias y todo eso, es como de que pues uno, o sea, todo lo que sufre esa persona pues también te va desmotivando, o sea, ya no, o sea, sí tienes ese miedo de que vuelva a pasar, que vuelva a sufrir, y quizás esas personas que tienen esa enfermedad simplemente como que ya no quieren nada y prefieren ya, o sea, terminar con todo, pero de plano, y pues sus familiares pues tienen ese miedo que si los dejan solos, si no les ayudan con sus quimioterapias, si no le ayudan con sus cosas, pues se va a ir desmotivando y pues va a querer pues, partir, o sea, que no lo ve más allá. Es pesado para la persona que se enferma y para todos a sus seres queridos a su alrededor. Una cosa podría ser que, o sea, sí, la persona que está enferma, pues por su salud mental, empiece a tomar terapia y tenga su proceso, pero también podría ayudar a que sus seres queridos también tomen esa terapia para ayudar a avanzar a esta persona y que también avancen ellos mismos. Sí, claro, el acompañamiento es muy importante, más en esta etapa, pero también la persona que la acompaña, como tú lo dices, o sea, también tiene que tomar terapia, tiene que ver también por ella, y claro, o sea, cuando estás en esos momentos, procuras más a la otra persona, que a lo mejor pues te olvidas un poco de ti, pero también no es sano el dejarte completamente porque te vas perdiendo junto con la otra persona. Sí, son dos personas, pues es más cansado, es muy desgastante cuidar a alguien enfermo, o sea, es cansado para las dos partes, pero pues obviamente tú como familiar, pues quizá tienes esta carga, no carga, pero pues puede ser más pesado porque pues a lo mejor no hay nadie más que te pueda ayudar con esa persona, o pues hay alguien más y al lado. En lo personal, pues el papá de mi mamá pues tuvo cáncer, y pues ahorita ya no está, lamentablemente, o sea, mi abuelo, y pues yo veía lo desgastante que era para mi mamá y para mis tías estar ahí apoyándolo, de que llevándolos al hospital, trayéndolos, y mi abuelo siempre, o sea,
quería, o sea, él decía de que pues ya aquí. Y mi mamá se la pasaba llorando todo el tiempo, o sea, es muy desgastante como para la persona que tiene esa enfermedad y para la otra persona, o sea, verlos, y más para mí que yo veo a mi mamá veía a mi mamá de que, o sea, estaba cansada, se desvelaba, estaba hasta la madrugada con él, con tal de que pues él poco a poco tuviera ese ánimo, pero pues así pasa, o sea, sí es feo, ¿no? Muy feo, la verdad. Sí, la verdad es muy importante tanto la prevención como el seguimiento el después de, a lo mejor, de la persona que tuvo el cáncer, y también si esa persona pues no logró pues estar aquí con vida, Superar la enfermedad. sí, superar la enfermedad, y la persona que la cuidaba, que estaba con ella, que la acompañaba, pues se queda aquí. Es muy importante el todavía seguir teniendo una terapia, pues sí, o sea, el también no solo que se quede ahí, en de que pues ya falleció la persona y ya, sino que pues darle un seguimiento. Claro, porque esa pérdida es como muy fuerte para la persona, ese cambio, digamos, repentino de la rutina puede ser muy, muy confuso, puede ser que asuste porque pues, la persona a la que estabas cuidando, a la que le estabas dedicando tiempo, que significaba para ti, pues ya no está. Y ahora es como, falta ese algo, necesitas ese algo, estás acostumbrado a ese algo y ahora ya no está. Y pues si bien ya antes tenías tu proceso de terapia, ahora dejarlo sería como, pues, te terminaría afectando más. Sí. Y hay gente que también los familiares se terminan culpando de que, ¿por qué me hice tal? ¿Por qué no me hice tal? Para que él estuviera bien. Y pues terminan en un brote de depresión casi de que se están preguntando y preguntando. También con lo que mi compañera dice de que se quedan ahí como que pues era su rutina, o sea, era de que cuidarlo y estar ahí, uno se acostumbra, y cuando pierdes eso y luego te culpan de que pudiste hacer algo, pues uno se va bajando. Sí, ver más tratamientos, checar más opciones, ver con más doctores. O sea, se termina ocupando mucho. Tuvimos una pausa, chicos. Bueno. Pero, o sea, ahorita estábamos hablando, bueno, estábamos englobando más esta parte de las secuelas. Mi compañera Nirvana estaba comentando, pues un caso que tuvo con su mamá. Pues ya en esta parte de la secuela de, bueno, si quieres. Sí, bueno, mi mamá tuvo cáncer en la matriz y cuando le quitaron la matriz, después de varios años, tuvo muchas secuelas. Por ejemplo, ahorita tiene problemas con la vejiga caída, se le adelantó la menopausia. Y son muchos procesos que, por ejemplo, para las mujeres la menopausia pues, es algo muy fuerte, es un cambio de vida. Y más todavía si no estaba de que en el momento adecuado. Y pues ese proceso es muy difícil porque también a veces para muchas personas no solo puede ser eso, sino otras cosas. O el mismo, pues tener como este miedo de que vuelva a pasar o vuelva a ocurrir. Pues como de que ya va saliendo y luego hay otra vez ahora esto. También está, como mencionaba ahorita, me llama la atención eso que mencionó el especialista, de que, ok, persona 1 es la que está enferma, persona 2 es representante de esa persona que le está cuidando, que es su ser querido, y podemos, digamos, estas dos personas se están cuidando, están pasando por sus procesos, están asistiendo a terapia, todo bien, pero también afecta el hecho de que, por ejemplo, si asisten a un hospital público o a uno privado. Sí. En un hospital público, bueno, tienen mala fama la mayoría, de que hay mala atención, no, falta de recursos, el tiempo de citas es Más de aparte, verdad, pues, verdad. recalcando que estamos en México, o sea, en Monterrey, entonces, o sea, el sistema, la verdad, de salud pública está muy mal. Y es pocas personas las que tienen ese privilegio de estar en un hospital privado. De recibir una buena atención. Ya para terminar, pues queremos dejarles pues pues de mensaje que no sea nada más un video que vieron y ya. Pues obviamente es muy importante pues ir a terapia, estar con el seguimiento, no nada más de que ir en lo que pasa su proceso, o sea, estar yendo ya pues como mientras dure
ir checándote para prevenir. Cuidando la mente. Y bueno, también una de las estrategias como de intervención podría ser lo que viene siendo la psicoeducación, que es más que nada pues lo que estamos haciendo o lo que estamos intentando de transmitir en este podcast, que es que esto no quede al aire, que no sea un tema que, ay, bueno, como, no sé, voy a trabajar todos los días, o voy a estudiar, de que a lo mejor son síntomas de que estoy cansado, y lo dejo pasar, lo dejo pasar, lo dejo pasar, y pues muchas veces son señales de que el cuerpo te está diciendo de que ponte atención, o sea, haz algo para ti. Entonces es muy importante que la gente sepa aprender a escuchar su propio cuerpo, lo que le dice, lo que le está pidiendo, para así también ayudarse a sí mismo y también a las personas que lo rodean. Estamos en el mes de la prevención del cáncer, entonces es muy importante pues checarnos, ir a nuestros chequeos médicos, uno también explorarse. Es muy importante porque a veces el cuerpo no habla, entonces nosotros ignoramos también muchas cosas, o sea, no tenemos un control de nuestros cuidados ni nada. Nosotros, no sé, si no nos sentimos mal, no pasa nada. Si, no sé, si me duele la cabeza todos los días, pues lo vas normalizando cuando no debes de normalizar cosas. Entonces es muy importante hacer nuestros chequeos y más les comento, o sea, en este mes. Quizás también esperan a que tienen demasiado dolor, o a veces empieza poquito y esperan de que no, voy a esperar hasta que sea más grave o se quite solo. Ajá, o se quite solo, como que dicen de que, no, si hago esto pues se va a quitar. Y haces que pierda la importancia a tu cuerpo y de que verte bien, ¿sabes? O sea, como que dices, no, pues, o sea, es normal, como dice mi compañera, de que es normal todo. A somatizar. Ajá, o sea, dejas de lado tu bienestar. Uno como persona, siendo fuera de familiar, o sea, que te enteras que un conocido lo tiene, a veces como pues somos humanos y solemos ser muy imprudentes en este tipo de cosas, quizá pues no está de más los comentarios de recordar que pues va a estar bien, o sea, no todo el tiempo que se centre en que está enfermo, o sea, porque obviamente la persona sabe que está enfermo, todos sabemos que está enfermo, pero no, porque pues también eso no, obviamente ya sabes que lo estás, pero sí ayuda mucho de que tú, no siendo parte del círculo, pues que te acerques, preguntes cómo está, o sea, no está de más alejarse, estar cerca de la persona que saber esa persona. Y pues cuidar, no ser imprudente. También puedes cuidar, pues como decía mi compañera, las emociones, de que no te llegue a un límite, porque muchas de las enfermedades, como lo son el cáncer, pueden ser por la misma somatización. Uno donde ya no puede más, pues el cuerpo lo expresa, es como que lo está invitando. O sea, cuando ya no puedes controlar. Cuando aparecen las primeras señales, empieza a ignorar y a normalizar y a normalizar y a normalizar hasta que ya es algo súper grande, es más complicado de luchar. Sí, o sea, y ahí es donde recaemos que la prevención es muy importante, tanto como la psicoeducación, el acompañamiento y pues el ir a terapia. No esperamos que el cuerpo grite lo que el alma lleva tiempo pidiendo. Muchas gracias por escucharnos y prestarnos atención. Espero que les ayude para ser consciente de aquello que tenemos inconsciente. Recuerden que cuerpo y mente son una conexión inseparable. Sí, ya.